Hola, con el gusto de saludarlos y de compartir este nuevo video, audio más bien. Recuerden que lo importante es el mensaje, la experiencia que quiero compartir con ustedes, así que básicamente es una narración de mi experiencia en mi proceso de liberación sexual, de estar en un camino de transición de una vida de heterosexual a estar descubriendo aspectos de mi sexualidad y mi atracción que actualmente sigo en proceso y sigo descubriendo. El día de hoy quiero eh, narrar mi experiencia respecto a uno de los puntos más importantes, más retadores en este momento, en este periodo de transición, y básicamente tiene que ver con la religión. Fue un tema bastante complejo porque yo nací y crecí en una familia pues católica, en parte sí conservadora, en un pueblo pequeño donde pues las cosas son muy establecidas, muy definidas y muy heterogeneralizadas de alguna manera. Entonces eso implicaba un montón de retos por afrontar, desde mis creencias propias de cómo interpretaba yo una atracción distinta a lo común, una atracción bisexual u homosexual, cómo podía ser interpretada para un joven. Esto les hablo que sería a una edad aproximadamente de 25 años, una cosa así. Entre 20 y 25 años. Fue muy gradual el proceso de descubrir mi atracción hacia chicos. Si bien desde pequeño sentía algo, creo que fue bastante notorio a partir de los 20 a los 25, cuando fue una temporada que era cada vez más urgente la necesidad de poder expresarlo, de poder experimentar pues si es que realmente era lo que me gustaba, me atraía y todo. Entonces, este aspecto de castigo, este aspecto de que está mal, este aspecto de que se rechaza en una sociedad tradicionalista, pues en mi caso pesó bastante, y recuerdo cómo me ponía a investigar incluso cuestiones bíblicas de, pues, qué decía al final Jesús, qué decía la Biblia de estas cuestiones. Eh, ¿Qué se dice normalmente en la iglesia católica, en otras religiones? Incluso empecé a buscar pues algunas respuestas. Entonces fue muy poca la información que iba encontrando respecto a cómo se referían estas supuestas autoridades. Estas autoridades que fueron para mí en ese momento, pues qué opinión tenían, ¿no?, de lo que yo sentía. Entonces, sí, un poco absurdo también, porque creo que ahí delegamos nosotros nuestra capacidad de decisión, de voluntad, incluso por darles a otros ese poder de decidir sobre uno mismo. Entonces, creo que uno cuando es joven pues es muy vulnerable en estas cuestiones de creencias, de sentimientos, de lo que está bien y mal, sobre todo cuando tiene pues algunos valores que sí pesan al final, de que debemos portarnos bien y hacer las cosas pues como se cree que es lo mejor. Entonces, este proceso sí fue duro porque sentía que de alguna manera estaba haciendo algo incorrecto, algo mal visto, algo moralmente erróneo, que no debería ser así. Recuerdo tantas veces que yo simplemente pensaba, para mí es que preferiría no sentir lo que siento, porque es muy complejo, porque siento que está mal y me acarrea muchos problemas. Entonces, sí fue un reto. No recuerdo ni siquiera exactamente el punto donde pude asumirlo libremente, pero sí creo que fue un proceso de entender más allá a la religión como una imposición y
compilado de obligaciones que hay que hacer porque alguien así las dijo o porque se cree que alguien así las dijo. Entonces me topaba con un montón de interpretaciones de diferentes tipos, de diferentes variantes, de incluso en la misma religión católica que más o menos profesaba en ese tiempo. Un montón de opiniones distintas, ¿no? De que sí está bien, que no se debe, que eso es inmoral, que terapias de conversión, un montón de cosas muy erróneas, que con el tiempo me fui dando cuenta que simplemente no va por ahí la cuestión, porque en primera creo que no está mal lo que sentimos y en segunda no tiene por qué tratar de cambiarse lo que se siente. Es como si quisiera un heterosexual cambiar su orientación a ser homosexual, ¿no? Entonces es algo muy absurdo, pero como la mayoría de la gente vive una heterosexualidad en términos de población general, pues se cree que es lo común, pero hay un montón de mayorías, no solo en la sexualidad, sino en un montón de cosas que simplemente somos distintos y que al final esos ser distintos de la sociedad somos los que muchas veces hacemos cosas distintas, ¿no? Nos expresamos distinto, creamos cosas diferentes, pensamos y expandimos la conciencia y el saber y el conocimiento. Entonces, no quiere decir que solamente los diferentes hagamos cosas así, ¿no? No tiene nada que ver con la sexualidad, pero al final esas minorías solemos hacer cosas distintas que rompen los esquemas y los patrones establecidos. Entonces, para mí fue un periodo, un proceso de liberación, sí, muy lento, un poco complejo, porque me enfrentaba con qué va a decir Jesús de mí, ¿no? ¿Qué dice la iglesia? ¿Me voy a ir al infierno? ¿Me voy a quedar solo? ¿Me van a repudiar la gente? ¿Es algo malo lo que estoy haciendo? ¿Por qué es malo lo que siento? ¿O por qué me dicen que es malo? Entonces, creo que mi entendimiento y algo que me ayudó mucho fue el iniciar un camino espiritual distinto, no basado solamente mmm, en dogmas religiosos, o sea, en cuestiones preestablecidas que me digan, esto está bien, esto está mal, debes hacer así, debes hacer así, sino más bien en pensar y analizar una cuestión de conciencia más amplia, de decir, si es que existe un Dios y una conciencia superior y que es amor y creación, pues debe aceptarme como soy y creo que no estoy haciendo el mal a nadie, ni es para nada malo lo que pienso, lo que siento, lo que digo y a quién decido amar o cómo decido amar y expresarme, ¿no? Independientemente de la figura corporal que tenga, si es hombre o mujer. Entonces, ese proceso sí que me alejó de la religión, de la institución, porque todavía recuerdo algunos momentos donde iba a ceremonias religiosas, a misas y eso, y pues simplemente no me gustaba lo que escuchaba, porque era como incluso una ofensa, ¿no? Una ofensa al libre albedrío, a mi decisión, a lo que yo sentía que quería hacer, porque simplemente era una manera distinta de reflejar amor. Entonces, sí me alejé de la institución, pero creo que me hice más espiritual en el aspecto de apegarme a una conciencia más amplia, más general, más amorosa, donde yo sintiera qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba mal, cómo debería comportarme sin necesidad de que alguien me lo dijera o temiera un castigo cuando no lo hiciera, ¿no? Entonces, mmm, creo que sí se puede ser religioso y espiritual, pero yo simplemente me hice más espiritual tratando de comprender esta conciencia que todo lo abraza, que todo lo ama, que todo lo quiere, como se me viene a la mente un perrito, ¿no? Si tenemos un perrito nos ama, una mascota nos ama independientemente de cómo seamos, cómo sea incluso nuestra apariencia física, nuestro estatus económico, nuestro humor. Es increíble. Entonces, muchas veces eh, trato de entender y asimilar esta conciencia grande, este poder universal, este Dios que habita en todos a través de los animales, porque es muy puro, es muy genuino y creo que yo tengo un perro, entonces es increíble cómo
puedo ver a veces ese amor incondicional de mi perro que no me juzga ni me pregunta ¿y por qué sientes esto? ¿Y por qué haces así? ¿Por qué no te vistes así? ¿Y por qué? Etcétera, ¿no? Entonces creo que para mí ese entendimiento de una conciencia amorosa superior que todo lo abraza fue lo que en parte me dio respaldo para poder seguir abrazándome en toda mi completitud de quién soy, qué siento, qué quiero, qué pienso y a quién decido amar. Y también el hecho de empoderarme como una persona más segura y más confiado de que estaba transitando hacia un camino propio, personal y al final mi decisión y que no tenía que estar mal, ¿no? Entonces, mm, sí, ese aspecto sí fue tal vez de, no sé, unos 3 años de estar investigando. Incluso recuerdo haber ido a una reunión cristiana y, y no es por juzgar a los cristianos, pero a lo que voy es que eh, fueron palabras muy fuertes las que oía, ¿no? Son muy impresionantemente convincentes. Entonces, yo me sentí esa vez que fui como, eh, perdón, se cortó. Entonces fue muy impresionante. Recuerdo esa sensación de estar en un lugar donde me estaban claramente diciendo que por sentir lo que siento, básicamente que era infeliz. Entonces debería de sentir otra cosa para estar feliz, ¿no? Porque mi sentimiento me acarreaba muchos problemas y mucha infelicidad, o podría acarrearme. Entonces fue muy fuerte, fue un shock que sí me retrocedió en mi crecimiento personal y así mi liberación, porque fue como otra vez regresar y decir, ves, está mal lo que sientes, está mal, mira como este hombre decía y daba tantos fundamentos de, a ver, ¿estás feliz o no estás feliz con lo que sientes? Si no estás feliz, ese no es el camino de Dios, etcétera. Entonces, claro, yo en medio de mi turbulencia, pues claro que no estaba feliz, ¿no? Entonces fue como, claro, no entendía que el proceso pues estaba en su apogeo de entendimiento, de confrontación, de asimilación y eso. Entonces sí fue un shock y fue fuerte, pero también una vez que pude superar eso, pues fue muy enriquecedor verlo desde afuera y sentir cómo puede ser uno de vulnerable y de estar al final a expensas de la opinión de alguien más y cómo alguien más me pudo haber hecho sentir que lo que hacía o lo que era yo no estaba bien. Entonces, creo que es bien importante el empoderarse uno desde este proceso. Cuando este proceso decidamos iniciarlo, ¿no? A explorar, a entendernos, a explorar el mundo, simplemente iniciar la liberación sexual, como sea que cada quien lo comprenda. Creo que es muy importante desde el empoderamiento, pero amoroso, desde el empoderamiento, sí libre, pero no desde un empoderamiento rebelde donde pues estamos hartos de haber estado reprimidos mucho tiempo y salir como cohetes, ¿no? Ahora sí, salir del closet, como dicen, y volverse eh, simplemente eso, la dinamita que explotó por haber estado contenida tanto tiempo. Entonces, también fue algo que trabajé mucho, como primero desde el entendimiento, desde la aceptación y desde ese empoderamiento de poder decir, a ver, primera, ¿qué siento? ¿Qué es exactamente lo que siento? ¿Por qué lo siento? ¿Y por qué estoy pidiendo opiniones a alguien más? ¿Qué me hace falta? ¿Por qué creo que está mal? Y un sinfín de estrategias que fui buscando, leyendo libros, tratando de hablar con más gente, leyendo blogs y profesionales y simplemente escuchar
distintas opiniones, al final todas creo que pueden aportar siempre y cuando lo digan desde una, desde no el juicio, ¿no? Desde el no juicio, desde el, vaya, básicamente sin una intención de reprimir o de cambiar. Creo que eso es bien importante, el notar cuando una opinión viene a tratar de imponer algún dogma, una creencia, una religión, sea la que sea, una tratar de cambiar simplemente nuestro anhelo, nuestro ser y sentir, pues creo que ahí es bien importante identificarlo y más bien empoderarnos con esas opiniones mmm, neutrales, si ustedes quieren, también científicas y espirituales y al final creo que uno mismo es su ser más sabio, ¿no? Desde uno mismo, yo me recuerdo que me preguntaba, bueno, ¿qué sientes? ¿Qué quieres? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que está mal? ¿Y por qué te da miedo? ¿Y por qué? Todo lo que sentía, ¿no? Todo ese mar ese torbellino que para mí era un ciclón. Recuerdo, recuerdo que hacía una imagen en mi mente y me veía yo estando frente a este reto, ¿no? De expresar mi sexualidad. Y recuerdo que lo veía en mis sueños, en mis sueños, o sea, en mi imaginación despierto, como un muro infinito, altísimo, que era imposible, así, imposible de esquivar, imposible de liberarme, imposible de decirle a alguien lo que sentía. Entonces, creo que me tomaba la tarea de poco a poco ir derrumbando esos ladrillos o yo creciendo, empoderándome para algún día siquiera pensar en brincar esa barda y estar del otro lado con un sentir más pleno. Entonces, quiero pues darles mucho ánimo y que no se dejen mangonear ni se dejen que nadie opine por ustedes. Ustedes mismos son quienes tienen quienes saben lo que sienten y creo que lo más importante es eso, reconocerse desde el amor propio de qué sentimos y saber que lo que se siente simplemente no es nada malo, claro, siempre y cuando no esté tratando de dañar a alguien más, ¿no? Y también creo que es bien importante ser conscientes que jamás tendremos la aprobación de todo el mundo, ni de instituciones, ni de familiares, ni de amigos, ni de conocidos, ni de nadie, ¿no? Nunca se tendrá la total aprobación. Pero eso pasa en todas las cosas, ¿no? En cualquier tema puede haber una controversia similar. Entonces, quiero prevenirlos para que no vayan con mucha expectativa de esperar respuestas positivas. Pero eso no debe importar, por eso es importante, bien importante el fundamentarnos y el crearnos, el fortalecernos como pilares bien fuertes, como un árbol bien enraizado, para que independientemente de opiniones de gente querida y no querida, simplemente nos la quitemos de encima, nos la sacudamos y la transmutemos y poder ver incluso con compasión a esas personas, ¿no? Porque esas personas que a veces nos juzgan es que tienen un juicio hasta para ellos mismos que es tremendo y ellos lo sufren también y lo padecen. Entonces, el hecho de que alguien nos intente juzgar o imponer una cosa no debería de mover nuestro centro y nuestra seguridad. Por eso debemos de enraizarla y fundamentarla, porque ¿quién es el otro para decirnos que está mal si nosotros somos quienes estamos viviendo, quienes sentimos, quienes padecemos, quienes sabemos que estamos haciendo simplemente lo que nuestro ser nos manda, nos dirige, nos pide, nos exige, nos grita muchas veces, ¿no? Entonces a empoderarse y a no dejar que opiniones, ni que dogmas, ni que sectas, ni que nadie
nos haga tambalear, siempre fuertes en su decisión, desde el amor. Recuerden que es lo más importante, el empoderarse poco a poco y el irse abrazando. Yo cuando tuve que soltar mi religión porque me juzgaba, pues tuve que abrazarme de algo más, pero al final fue algo más grande, ¿no? Ese Dios, esa conciencia tan suprema, tan poderosa, tan grande, que era 1000 veces más poderosa que y más bella de todo lo que me habían contado antes, pues fue vasto, suficiente, sublime y poderoso, que dije, pues bueno, de aquí me siento más cómodo, más abrazado, más feliz que donde me encontraba antes. Entonces mi espíritu y mi ser descansamos en paz y seguimos transcurriendo con más fuerza en este camino del día a día, sabiendo que lo que hacemos simplemente es parte de nuestro ser. Así que pues ánimo con eso. Aquí está esta experiencia, espero que les sirva y recuerden que es un camino, puede ser muy largo. A mí es que me ha llevado más de 10 años, ¿no? Y todavía me cuestan muchos aspectos. Entonces, cada uno tenemos nuestro tiempo y nuestra fuerza y nuestra técnica y nuestras ganas y todo. Así que, pues, cada uno como se vaya sintiendo, simplemente hay que irnos fortaleciendo, porque eso sí es bien importante. Como el pequeño niño que nace y que debe nutrirse para ser fuerte y grande, así nuestro ser y nuestro espíritu. Así como ese ser, ese bebé que nace y que hay que nutrirlo, cuidarlo, alimentarlo, así nosotros a nutrirnos desde ya con cuestiones de empoderamiento, de sabiduría, de conocimiento y de bases y de datos y de información, pero sobre todo mucha intuición y respeto propio para desde el amor fortalecernos y seguir avanzando día a día. Espero les sirva un poquito o mucho y un abrazo. Por aquí sigo contando mi experiencia próximamente. Que estén muy bien.